señores, este fin de semana hubo proceso electoral en Ecuador. Ayer eran las elecciones en Ecuador, unas elecciones muy ajustadas, es decir, un parejo. Los resultados dieron un estrecho margen, a pesar de que el presidente Daniel Noboa terminó ganando por un estrecho margen, pero hay una segunda vuelta, es decir, un 44.333 versus un 43.90 de Luisa González. Van a ir a una segunda vuelta el 13 de abril, donde se va a ir el correísmo y el anticorreísmo a una segunda vuelta en Ecuador. Es bueno resaltar y analizar el proceso político que está viviendo Ecuador debido a la crisis de inseguridad que vive el país. Crisis de inseguridad y crisis de violencia. Ecuador es el país más violento de América del Sur y uno de los más violentos de América Latina, solamente superado por Haití. Y esa crisis que encontró el presidente Daniel Noboa a partir del 2023, porque ganó el proceso electoral hace un año y medio, porque hubo una muerte cruzada. La muerte cruzada es un recurso que tiene el presidente de la República de utilizar contra el Congreso cuando entiende que el Congreso no lo deja gobernar. El anterior presidente, Guillermo Lasso, tuvo que asumir ese recurso y llamar una muerte cruzada. Y eso fue disolver el Congreso y disolver el gobierno e ir a un proceso electoral. Ese proceso electoral donde Daniel Noboa no era favorito, no era quien estaba compitiendo en la encuesta, finalmente se coló para una segunda vuelta. Y esa segunda vuelta lo ganó al partido de Rafael Correa. Es que sucede que después que Correa sale del poder, después de los últimos 10 años de su gobierno, entró un proceso de desgaste y entró un proceso de investigación de sus gobiernos por los casos de corrupción, sobre todo por lo que pasó con Odebrecht. Bueno, su ex vicepresidente, Jorge Glass, tuvo procesos judiciales abiertos. Debemos recordar que el año pasado hubo una violación a la Embajada de México en Ecuador, allá en Quito, porque irrumpieron la Embajada de México en Ecuador, un grupo de efectivos policiales y militares para extraer de la embajada al ex vicepresidente Jorge Glass. Eso abrió una crisis diplomática entre México y Ecuador. México retiró su embajador y rompió relaciones diplomáticas con Ecuador por esa violación al derecho internacional y sobre todo a la Convención de Viena. Pero en este momento el problema de Ecuador es que Ecuador tiene múltiples crisis. La crisis principal que tiene es la crisis energética, aparte de la crisis de inseguridad. Bueno, un país que pasa más de 12 horas de apagones, pero también está la pobreza que ha venido aumentando. Pasó de un 26% a un 28%. Pero también hay un aumento, un incremento en la deuda pública del país, que pasó de un 32% a un 40%. Tuvo que recurrir el presidente Daniel Noboa al Fondo Monetario Internacional, que le desembolsó $4.000 millones el año pasado para que el país no entrara en default. Hay que recordar que Ecuador es un país que es dolarizado. Entró dolarizado después de la crisis en 1998, durante el gobierno de Jamil Maguá, y tuvo que hacer un proceso de dolarización que en el año 1999 fue dolarizado la economía de Ecuador. Pero Ecuador ha tenido mucha crisis política, no solamente ese enfrentamiento que ha tenido el presidente Daniel Noboa con su vicepresidenta Verónica Abad, que tuvo que suspenderla como vicepresidenta después que la había designado como la embajadora en Israel, porque había un distanciamiento entre ambos jefes de gobierno, porque entendía que Daniel Noboa, que ella estaba tomando atribuciones que no le competían. En ese sentido, esa crisis que abrió en Ecuador afectó la imagen de Noboa, pero también una parte le dio beneficios políticos porque pudo designar una vicepresidenta a través de un decreto y luego entonces dedicarse a su campaña electoral. ¿Qué ha pasado? Bueno, es que los últimos 3 procesos electorales en Ecuador, si bien es cierto el correísmo, que es un partido fuerte, que es un grupo fuerte, que su votación sobrepasa históricamente el 30%, porque en el 2021 Andrés Arauz, que fue candidato por el correísmo, sacó un 33%. En el 2023 esa misma Luisa González sacó un 30%, pero en ambos procesos electorales terminaron en primer lugar. Pero en el proceso de ayer no terminó en primer lugar, pero sí sacó
mucho más porcentaje que los anteriores procesos electorales. En el 2023 sacó un 30%, pero ahora sacó un 43.90%, prácticamente un 44%. Se ha dicho que es un techo, que es un voto fuerte, más el voto indigenista que lo encabeza el grupo Pachacuti, que es el señor Leonidas Issa, que eso podía afectar al presidente Daniel Noboa para la reelección y definir un proceso electoral en segunda vuelta que sería muy reñido. Y ese proceso electoral podía ser terminando por menos de un punto, por menos de 10,000 votos, 400,000 votos, y eso no se sabe qué es lo que va a pasar finalmente en Ecuador. Pero sí, Ecuador tiene aumento de desempleo, aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad por la crisis del crimen organizado. Es el país más inseguro, como yo he dicho, en América del Sur, con más de 43 muertes por cada 100,000 habitantes. Eso no pasaba hace 5 años en Ecuador. Por ejemplo, en el 2020, Ecuador tenía 9 muertes por cada 100,000. Era uno de los países más seguros. Hoy es el país más violento de América del Sur, por encima de Colombia y por encima de países de América Latina como México, como Honduras y Guatemala, que hoy tienen 25 y 28 y 19 muertes por cada 100,000. Entonces esa era la problemática de Ecuador que está viviendo en este momento. Pero el presidente Noboa prometió que iba a resolver el problema de inseguridad. Hasta aumentó el IVA, es decir, el impuesto al valor agregado, de un 12 a un 15% para enfrentar los grupos criminales. Pero no solamente eso, él declaró un estado de excepción. Pero aparte de que declaró un estado de excepción, le declaró la guerra a los grupos terroristas. Todo eso han sido factores que han beneficiado al presidente Daniel Noboa, pero está también parte que lo ha afectado el tema del desempleo. En los últimos meses, 200,000 empleos ha perdido Ecuador, desempleos formales. Entonces eso ha sido pasos y ha sido factores que han afectado el gobierno. Pero se espera un proceso electoral de segunda vuelta muy reñido, donde Ecuador estará definiendo su futuro. Pero además, Ecuador tiene una alianza con la República Dominicana, con Costa Rica y Panamá, que es la alianza, la ADD, la Alianza por el Fortalecimiento de la Democracia en la Región, donde esa iniciativa nació en el 2021 con la anuencia de República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Esperemos que Ecuador defina su futuro y que seguiremos trabajando con el pueblo ecuatoriano para un futuro mejor y para el desarrollo de la región. Panorama FM 96.